Mejor Hablemos. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos, hoy para conversar con tres de los candidatos a la vicepresidencia, tres de las fórmulas vicepresidenciales, dos hombres, una mujer. Comenzamos con Jaime Araujo Rentería, él es la fórmula vicepresidencial de Piedad Córdoba. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Claudia, a usted y a su gran audiencia. Bueno, hemos escuchado unas propuestas muy llamativas de la candidata Piedad Córdoba en los últimos días, como por ejemplo bajar a la mitad del cobro de los peajes, bajar el IVA al cero, mejor dicho, eliminar el IVA, y mucha gente se pregunta, ¿y eso con qué? O sea, entonces, ¿de dónde va a salir la plata que se necesita para usarse en lo que se usa actualmente ese tipo de recaudo? Eso es algo un poco loco, dicen algunos. Usted, que es su fórmula vicepresidencial, ¿cómo lo explica? Muy simple, Claudia. En realidad, esas son propuestas particulares de una gran propuesta global que tiene Piedad Córdoba, que consiste en hacer posible que el ciudadano colombiano esté protegido desde la cuna hasta la tumba, desde que nace hasta que muere, para hacer un gran pacto económico y social para que los colombianos tengan todos sus derechos humanos. Un pacto similar al que se hizo en países tan pobres como nosotros en los años 60, como era Suecia, y que logró a través de ese pacto dar el salto hacia el desarrollo, y hoy en día, si un niño nace en Suecia, tiene un hospital público que lo atienda, tiene una escuela cuando necesita educación, tiene un trabajo y finalmente tiene una pensión. Entonces, si allá se pudo hacer, en Colombia también podemos hacerlo. Claro, pero para que haya una salud de calidad o una educación de calidad, y usted pues lo sabe muy bien, se necesitan recursos, y para que haya recursos pues se necesita recaudar dinero a través de los impuestos o a través de otras maneras, y por eso el IVA existe y por eso existe el cobro de peajes. Entonces, ¿con qué recursos en un eventual gobierno de ustedes se reemplazarían esos que se dejen de recaudar por cuenta de poner el IVA a cero o bajar a la mitad los recursos de los peajes? Piedad lo ha explicado muy claramente. Va a eliminar muchas de las exenciones que están en Colombia. Entonces, en la medida en que usted logra eliminar exenciones, combatir la corrupción, que son 50 billones de pesos, ¿sí? Entonces, a través de esas propuestas, eliminar exenciones, reducir el gasto de la administración pública y combatir frontalmente la corrupción, hay el dinero para esos proyectos. O sea, y entonces, estas decisiones serían progresivas en la medida en que se mejore, se elimine la corrupción, en que se mejore el recaudo, o se tomarían a principios de un gobierno y más adelante pues, se compensarían con, por ejemplo, mejorar el recaudo de impuestos. ¿Cómo sería? Sí, algunas habrá que tomarlas inmediatamente. Por ejemplo, dentro de ya le digo, está el pacto global, pero está también medidas particulares. Una de las medidas particulares inmediatas de Piedad, por ejemplo, es la congelación del predial. Los colombianos estamos convirtiendo el hecho de tener una vivienda en un delito. Entonces, hay que congelar el predial. Eso sería una medida inmediata. La reducción, por ejemplo, de los peajes, también sería una medida inmediata. El pacto, pues, tal como usted lo señala, requiere una medida donde se comienza el diálogo entre los distintos sectores que estamos diciendo, empresarios, trabajadores, consumidores y el Estado como regulador de la economía. Ya. ¿Qué es lo que usted le aporta a la campaña de Piedad Córdoba? ¿Qué es lo que usted le añade, obviamente, en su experiencia como presidente de la Corte Constitucional, como abogado, como magistrado del Consejo Nacional Electoral? Pero más allá de eso, en materia de propuestas, ¿usted qué lleva esa campaña? Muy claro, Claudia. La confiabilidad y la certeza de que la gente cree en nosotros. Los pensionados de Colombia, que son 2 millones de personas, no tenían el derecho a que, terminada su labor como empleados, fueran inmediatamente pensionados. El UPAC, aquí a la gente le quitaron, a la clase media, gente como nosotros, 1.500.000 viviendas del sector financiero. Hasta que Jaime Araujo dijo, eso no puede seguir así. Los desplazados de Colombia no tenían derechos. Sí, usted está hablando de sus ponencias y de sus fallos. No, estoy hablando de realidades que hicimos. Las mujeres, Claudia, las mujeres en Colombia violadas no podían interrumpir su embarazo porque las criminalizaban. Jaime Araujo Rentería fue la persona que dijo. Entonces, eso demuestra, como dice José Martí, ese gran latinoamericano,
que la mejor manera de decir es hacer. Cuando yo digo que voy a defender a las víctimas de la violencia, a los desplazados, a las personas del UPA, la gente me cree porque ya en el pasado lo hicimos. Entonces la credibilidad. Claro. Y usted en el pasado, en 2010, se lanzó como candidato presidencial, llegó a primera vuelta, me decía antes de empezar la entrevista, logró unos 30.000 votos. Digamos que, bueno, no ha tenido éxito no tuvo éxito en ese momento. ¿Qué lo hace pensar que ahora, cuando hay otras propuestas de izquierda y de centro izquierda, que plantean, incluso en las de centro derecha, temas similares a los que usted ha conversado en este programa, que lo hace pensar que ahora ustedes van a ser prioritarios para los votantes en vez de los otros que tienen más fuerza según las encuestas? Bueno, todo depende de lo que se quiera. Si lo que se quieren son candidatos que lleven jóvenes y bajo el supuesto de un trabajo lo que hagan es asesinarlos, pues lógicamente Jaime Araujo y Piedad Córdoba no sirven. Pero si lo que se está pensando, por ejemplo, es en la paz de verdad, entonces Piedad Córdoba y Jaime Araujo no hay duda que tienen un gran rol para desempeñar, porque cuando aquí nadie hablaba de la paz, cuando todos hablaban de la guerra, una mujer valiente como Piedad Córdoba se fue a las montañas de Colombia a rescatar a los colombianos secuestrados. ¿Usted cree que usted de alguna manera compensa algunas cosas por las cuales Piedad Córdoba es vista como una mujer demasiado afín, por ejemplo, al chavismo, con su famosa frase de si tenemos que hacer filas, las hacemos y las hacemos con gustos? ¿Usted cree que usted compensa eso o usted comparte, por ejemplo, esa cercanía de ella con lo que ha sido el chavismo? No, yo creo que a Piedad la han calumniado precisamente las personas que no querían la paz en Colombia. No se le olvide que Piedad, ella era miembro de la Comisión de Paz del Congreso. Como miembro de esa comisión, el artículo 22 de nuestra Constitución dice claramente que la paz en Colombia es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. O sea, ella tenía que buscar la paz. Además de eso, fue secuestrada, casi que fusilada por las autodefensas. Es el presidente Uribe quien la comisiona a ella para que haga labor humanitaria, y lógicamente tenía que ir a la selva de Colombia a buscar a los secuestrados porque estaban allá, y lógicamente tenía que pedirle a la FARC que los liberara porque la FARC era quien los tenía presos. Y lo de las filas con gusto. Pero Piedad nunca ha sido una persona armada, no lo ha sido en el pasado, no lo es en el presente y no lo es en el futuro, porque entiende como mujer democrática que las controversias se definen a través del diálogo, de la persuasión, y si eso no funciona, a través de mayorías y de minorías. ¿Usted es tan afín al gobierno de Venezuela como lo es ella? No, mire, el tema no son los gobiernos. Sobre eso quiero decirle una cosa muy clara, Claudia. Yo como jurista, que además tengo muchos años de ser profesor de eso, de Derecho Constitucional, 40 años cumplí el año pasado, puedo decirle que la Constitución nuestra afortunadamente regula las relaciones internacionales, no todas las constituciones del mundo. Y la Constitución de Colombia dice que las relaciones internacionales de Colombia son sobre estas bases: autonomía e independencia. Segundo, principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada pueblo respeta el gobierno de otro. A mí de pronto no me gusta el señor Trump, pero debo respetarlo para que él también me respete a mí. Y finalmente, la integración latinoamericana. Y como Piedad y yo queremos ser expresidentes de Colombia, pues tenemos que cumplir esa Constitución. No podremos violarla, y eso es lo que haremos. Bueno, se nos acaba el tiempo. Gracias. Le agradezco mucho, exmagistrado Jaime Araujo Rentería y fórmula vicepresidencial de la candidata a la presidencia, Piedad Córdoba. Nos acompaña ahora Jorge Leiva Durán, él es la fórmula vicepresidencial de la candidata Vivian Morales. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, usted como profesor de teología, ¿qué le puede aportar a la campaña de la candidata Vivian Morales, a la que entre las críticas que se le hacen está que pues no está muy convencida de que Colombia debe ser un estado aconfesional, aunque ella lo dice que no es así, pero ven como una campaña muy tendiente a lo religioso? Un profesor de teología, ¿qué le puede aportar? Aclaro, no soy teólogo. Pero es profesor de teología. Yo estudié Derecho en la Javeriana, tengo un doctorado por allá, y me fui a Inglaterra y estudié educación, y después pasé por Francia estudiando educación, que he dado clases de 1000 materias, hasta di clases de navegar a vela en Guatavita, y fuera de eso di clases de sociología,
derecho constitucional una vez en la Santo Tomás. O sea, lo suyo no es ponerle un peso más religioso a la campaña de Vivian Morales, sino ponerle el tono de la educación. Sí, yo fundé la Facultad de Educación de la Universidad de Sabana, la fundé yo, y es la primera facultad de esa universidad, o sea, soy fundador de la Universidad de Sabana. O sea, lo que usted le aporta a esa campaña es temas de educación. Es no solamente temas de educación, sino una educación que no tiene nada que ver con lo que Colombia está haciendo hoy en la educación. ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta es que si la educación no enseña a pensar, a ser críticos, a soñar por su país, a buscar soluciones a cada problema de cada región a partir de la educación superior, no estamos haciendo nada, estamos preparando gente para que se vaya del país. Gente que no piensa, que no tiene criterio y que no entiende la diferencia entre principios y un sancocho. ¿Cómo se llevaría eso a la práctica? ¿Con qué plata? ¿Tomando qué tipo de medidas respecto a cómo funciona el Ministerio de Educación, las universidades públicas, el ICETEX? Mira, yo tengo la tesis que si le quitamos la plata a los empresarios, sus empresas o lo que sea, se nos van del país y se acaban las empresas. O sea, no podemos tocar a la gente que tiene recursos. Si le quitamos un centavo más a la gente que no tiene plata, lo estamos ahorcando. Es que no es justo que la gente esté pagando por el agua o por la luz, cuando en Colombia tenemos capacidad de producir la luz que nos dé la gana para toda Sudamérica. Eso es un esperpento lo que hacen. Pero entonces, ¿cómo se haría? Me ofrecer una educación que enseñe a la gente a pensar. Primero, apenas se llega a la presidencia, se renegocian los tratados de libre comercio. Sí. Que son un esperpento, como están quebrando los colombianos, los agricultores, su tradición de agricultura la mataron. Bueno, eso es una cosa. Exportamos petróleo, sacan ellos la urea y importamos los abonos carísimos, mientras esos abonos nuestros, gringos, lo venden carísimo. Bueno. Si nosotros utilizamos la tierra nuestra, disponible para la agricultura, que son millones de kilómetros, y si la investigación de las universidades inventa cosas novedosas para qué hacer con nuestros productos, nos sobra plata para todo el mundo. Y podemos convertir a cada campesino, a cada propietario de lote pequeño, en gran empresarios y se unan entre ellos. ¿Cómo se haría? O sea, ¿con qué recursos? ¿Habría que dar educación gratuita sacando el dinero de dónde? Recursos para la investigación en el mundo y lo que uno quiera. Hay inversionistas que pagan por eso. El mundo entero. ¿Cómo sostienen las empresas, las universidades gringas? Aportes de empresas privadas que quieren solucionar sus problemas creando novedades. La novedad en un país de la riqueza nuestra, donde en Chocó dicen que se mueren de 10 personas, niños que nacen, 7 se mueren maltratados. Y Chocó es la tierra más rica del mundo. O sea, importantísimo va a ser el aporte de la empresa privada. Un valor agregado a nuestros productos. Déjeme preguntarle ahorita sobre el proceso de paz, porque usted es hermano de Álvaro Leiva Durán, sí, que pues todos sabemos la lucha de décadas en diferentes acuerdos de paz. Y todos sabemos también que Vivian Morales, su candidata a la presidencia, se opone a varios aspectos del acuerdo de paz. ¿Usted en qué punto está? Porque yo sé que usted ha sido muy cercano a su hermano en aquellas andanzas. Claro, nosotros nacimos en un hogar muy curioso. Muy curioso es que mi mamá viene de Marinillos, Antioquia. Mi papá pues fue ministro de 3 presidentes, lo destierra Rojas Pinilla, vivimos desterrados y aprendimos en nuestro hogar que lo que es importante para mí no lo puedo delegar. Por eso Álvaro Leiva no delega a Colombia en el tema de la paz, que dicen que es de izquierda, que es de derecha, que es un traidor, que es una... No, él cree que hay que sacar la paz adelante. ¿Usted está de acuerdo con el acuerdo de paz que se firmó con las FARC? Una cosa es la paz. Sí. El que no cree en la paz de Colombia es un enfermo, cualquiera. Que si se hace un convenio y se viola el convenio, o se juega con el convenio, o se le interpreta de una forma equivocada, no podemos aceptar eso. Porque la filigrana para negociar, para sentar a las personas a que digan que sí, es dificilísima. Pero si empieza todo el mundo por debajo de la mesa, quitando esto, cambiando lo otro, sin entender
todo un proceso de paz, que es de años. A ver, pero entonces a ver si lo estoy entendiendo. ¿Usted está de acuerdo con lo que, entre otras personas, su hermano ayudó a negociar con las FARC, pero está de acuerdo con Vivian Morales en que en los momentos de la implementación hubo cosas que no son, que le cambiaron la esencia si se cambia, al acuerdo? Y se está ofendiendo una de las dos partes, estamos haciendo que se nos reviente en la cara una bomba para Colombia. O sea, hay que entender que el proceso es de personas que gastaron su vida, unos porque creen que tienen la razón, otros que tienen la razón también. Entonces cada uno tiene que ceder y ver qué es lo que le conviene a todos. Una palabra que es que nuestra Constitución, que es lo que Biblia defiende, Vivian defiende la Constitución, su razón de ser en la vida es la Constitución, su especialidad es la Constitución. En la Constitución dice que hay que respetar a todo el mundo. Le agradezco mucho. A usted mil gracias. Bueno, ya regresamos con otro candidato a la vicepresidencia para las próximas elecciones presidenciales. Esto es Mejor Hablemos. Seguimos conversando con candidatos a la vicepresidencia. Nos acompaña una mujer, es Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial del candidato Gustavo Petro. Bienvenida. Gracias, Claudia. Bueno, ¿cómo va esa convergencia que se está planteando entre Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, que muchos dicen eso no hay manera de que se logre? ¿Esto es un poco echar un globo o esto sí puede pasar? No, hay que seguir insistiendo, la verdad. Los jóvenes que se movilizaron de manera tan significativa con el tema de la paz, ni un paso atrás para la guerra, están hoy con un movimiento enorme que se llama Primero Colombia y nos han invitado a tomarnos un café, a Claudia, a Clarita y a mí. Vamos a ver si lo logramos concretar. Porque es que son 3 hombres candidatos a la presidencia con 3 mujeres candidatas a la vicepresidencia. Todavía. De pronto entre mujeres pues avanza claro, más la cosa. Yo esperaría, y con jóvenes, porque ellos, recuerda tú que fueron los que impidieron que se hundiera el acuerdo, que exigieron un nuevo acuerdo y lo lograron de todas maneras. ¿Cuál es el punto de partida? Porque si uno piensa en lo que puede estar pensando Gustavo Petro y dice, no, pues yo ya me hice contar en las elecciones legislativas, en la consulta, me fue muy bien y las encuestas me dan más intención de voto que a De la Calle y que a Fajardo. Pero Fajardo también dice, no, pues que mire todos los votos que sacamos en el Partido Verde, entonces yo tengo la delantera. Claro. Y De la Calle podrá decir, no, pues es que yo tengo la maquinaria liberal, etcétera, entonces yo soy el que debe ser el candidato de los 3. ¿Cuál es el análisis pues mira, según eso? Claudia, hace 4 años cuando estructuramos el Frente Amplio por la Paz para enfrentar la votación en primera vuelta de Óscar Iván Zuluaga, la tarea era, íbamos a apoyar el proceso de paz. Eran organizaciones de todo orden, movimientos sociales, partidos políticos, y lo logramos. ¿Cuál es el punto de partida ahora? Que hay unos elementos comunes por defender. El tema de la paz para Colombia, el tema de enfrentar, no solo con discursos, sino con hechos, la corrupción en Colombia y una apuesta común en los 3 programas, así sea que haya énfasis distintos, la necesidad de la presencia del Estado social de derecho en los territorios. Pero esos son elementos comunes que facilitarían la tarea y una condición real, y es que para poder llegar a la segunda vuelta tendríamos que necesariamente, creo yo, sumar en votos. Que de los 3 salga uno para ir a primera vuelta. Sí. O sea, que solo uno de los 3 vaya a primera vuelta, ¿sí? Pues eso tú sabes que hay una discusión de si Humberto de la Calle lo puede hacer. Sergio es el único que no está atado por una disposición de una consulta. Bueno, el derecho no siempre es para prohibir, el derecho también puede facilitar y hay una voluntad de hacerlo. Vamos a ver si se logra. Gustavo Petro, yo llegué a la campaña hace menos de 8 días, pero Gustavo Petro en muchos de los foros invitó a esta convergencia. Bueno, no se logró, pero también es importante este tiempo, Claudia, para poder insistir en las propuestas que tenemos, sí, en lo que queremos proponerle a Colombia. Bueno, pero para terminar con el asunto de la convergencia por ahora,
Gustavo Petro, al plantear esto, ¿está dispuesto a que no sea él el candidato? O sea, ¿ese escenario es parte esa opción es parte de las que él contempla? Siempre lo planteó. Yo lo que creo es que si nosotras, Claudia, Clarita y yo logramos algún tipo de consenso en estos días, invitados por estos muchachos, por estos jóvenes, quizás se pueda abrir un primer debate que llamemos de convergencia. ¿De qué tipo? ¿Cuál es la naturaleza de la convergencia? Es lo que habría que precisar. Pero yo creo que hay que dejar abierto el ejercicio para ver si resulta algo. Yo creo que eso es importante. Y esa ha sido, digamos, como una de mis tareas. Eso es lo que me ha caracterizado en mi vida, que es una tarea de liderazgos colectivos y de logros. Sí. Pero también estos son palabras mayores y hay que ver si lo logramos. ¿Por qué usted aceptó ser la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro si usted es del Partido Verde? Ya sabemos que renunció para no incurrir en doble militancia, pero pues el Partido Verde tiene un candidato que le fue bien en las legislativas, que es un candidato sólido. O sea, finalmente esa decisión suya lo que hace ver es que el Partido Verde no está tan unido, no está tan contento con Fajardo. El Partido Verde tiene en este momento dificultades. Una entrevista ayer, quizá en un medio, de Sergio Fajardo reitera que él no es del Partido Verde, que él es de Compromiso Ciudadano. Ese tipo de diferenciaciones a quienes están, digamos, en la base y en la militancia no lo entienden, Claudia. Después de que el año pasado se anuncia la Convergencia Colombia, la famosa coalición Cocó, y que todo el tiempo esté Sergio diciendo yo no soy verde. Mi pregunta es por qué, o sea, él no es verde, pero ¿por qué lo señala con tanta radicalidad? ¿Le molesta que lo identifiquen en el verde? ¿Con quiénes en el verde? Y de todas maneras sí es una realidad, lo decía en una reciente entrevista del Tiempo Impreso, que hay un grupo de personas de la base, del polo y del verde, que están explorando caminos distintos. Nada ha pasado, nada se ha oficializado, pero hay personas que no se sienten tan identificadas con la propuesta programática de Sergio Fajardo. ¿Qué es lo que a usted no le gusta? ¿Qué no me gusta? Pues lo primero, que siendo un hombre que defiende la educación y ha sido su eje como alcalde y como gobernador, no haga una apuesta clara por dos cosas fundamentales en la educación, Claudia. Fortalecer la educación pública en Colombia. Eso no quiere decir dejar de hacer la tarea con la educación privada, pero si no hay una apuesta fundamental, claro que hoy presentó su propuesta por la educación, ¿no?, pública, pero no hay una apuesta clara sobre el tema de ser pilopaga. No hay una apuesta clara sobre una mayor financiación para las universidades contundente. Con un 1, con un 2, con un 3% no es suficiente. Aquí se viene un ejercicio de priorización. Yo hice trabajo de gobierno con Antanas y en su momento veníamos de la administración Peñalosa de una inversión enorme en infraestructura y la priorización de Antanas fue la educación, la salud y lo que yo hacía en Bienestar Social del Distrito, hoy Secretaría de Integración. Entonces hay un cambio de prioridades y que también, digamos, es lo que siento en mi tarea, en la tarea que puedo hacer con Gustavo Petro, es una ilusión de un cambio pacífico, porque estamos en esa transición de la guerra a la paz, te interrumpo pero porque de se un me acaba el cambio tiempo, pero político. A propósito de lo que está diciendo, mucha gente dice sí, indiscutiblemente será un cambio, pues es un cambio, algunos lo ven como un salto al vacío, que Petro inspira temores, que no se atreve a decir que Chávez fue un dictador o que Maduro fue un dictador, que digamos cambios demasiado abruptos en la política económica. A esas personas a las que Petro les inspira miedo, ¿usted qué les dice? Pues yo digo que lean el programa, que lean el punto que se llama economía productiva y que señala de manera contundente y desvirtúa muchos de los mitos que se han dicho. Entonces, yo creo que es el tiempo, además de ir más allá de Claudia, que si somos bravos, que si somos, digamos, intolerantes, hay que ir más allá en esta fase de la campaña para poder conocer los programas, porque hay, como decía el otro día, los sanbenitos de Petro, pero hay los sanbenitos de Iván Duque, pero hay los sanbenitos de Sergio Fajardo, pero hay los sanbenitos de Humberto de la Calle, que hay que, por supuesto, la política son contenidos y formas, y eso hay que mirarlo,
pero hay que ir a la discusión de los programas. Yo invito a que lean el programa que radicamos el viernes de la semana pasada, que es la carta de navegación de lo que sería un gobierno de Colombia humana. Bueno, pues la invito también a usted a que regrese, especialmente si pasan a la segunda vuelta o más adelante, para explicar ya en detalle ese programa con su candidato, y le agradezco este tiempo con Mejor Hablemos. Gracias, Claudia. Muy bien, la conversación es fundamental. Muchas gracias. Y cuenta conmigo. Gracias. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con un adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz noche. Mejor Hablemos.